Padre, y que venga derribando todo demonio, todo reino, todo lo que se esté moviendo ahí mismo en nuestras casas, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, se desprendan y salgan directamente a los abismos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, que sabemos que es muy conocido, demasiado conocido este versículo, pero quiero que lo leamos juntas para entender que cuando usted no ve, porque no ve demonios, usted no cree que no existe, que porque usted no ve espíritus que se mueven o que en usted tal vez no se vean, no sean notorios, que no existan, tampoco en usted, o tal vez ya no tenga usted, gloria a Dios, pero tal vez estén todavía en mí. Como por ejemplo, digamos, como con alguien yo hablaba hoy en esta tarde, como es la autoconmiseración, es un espíritu que trabaja mucho en la gente cuando dice pobrecito de mí, pero también puede ser un espíritu como es el sentirse inmerecedora. Y el Señor hoy me daba un mensaje a través de una visita de que yo decía, nosotros podemos pensar que ya estamos libres en todas las áreas. Y puede ser que Dios te ha libertado en un área, por ejemplo, como tu carácter, tal vez ya no gritas, eres paciente, eres cariñosa, eres amorosa, siempre de tu boca salen palabras dulces para tu esposo o para tus hijos. Pero yo contaba algo que a mí me pasó y yo decía que esa área necesita Dios liberar. Tal vez no es la ira, tal vez no es la impaciencia, tal vez no es, no sé, tantos pecados que podemos cometer, pero yo decía, el sentirse inmerecedora es un área que Dios tiene que liberar, porque a veces tú puedes sentirte que eres inmerecedora, y es verdad, la sangre de Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, pero puedes sentirte en algunas cosas tan pequeñas, que decir que tú no mereces nada y que no tienes como un derecho a recibir, por ejemplo, un regalo. Dios me mostró cosas diferentes en Estados Unidos a las que yo no estoy tal vez habituada. Y Dios me tuvo que confrontar en esa área de no sentirme inmerecedora, de sentirme de que por qué me tenían alguien que dar algo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar de esto? De que la lucha no es contra carne ni sangre. Hay cosas que tenemos que batallar y tenemos que vencer al enemigo. Y en esta palabra de Efesios capítulo 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vemos que aquí, en el versículo 12, dice que es contra demonios, contra principados, y está hablando de una jerarquía especial, de que hay, casi como hay en medio de la guerra, generales, soldados, no sé, coroneles, y en fin, así también en el mundo espiritual hay. Pero nosotros vamos a mirar, gloria a Dios, de que cuando tú tienes algo que le pertenece al enemigo, él puede entrar a tu casa. De que cuando tú tienes algo que tú portas de la parte del enemigo, él puede entrar como si fuera su casa. Él puede entrar, él puede estar allí, instalarse, porque tú a través de un objeto le diste un derecho legal. Y en esta noche vamos a aprender sobre los objetos que son radares. Yo lo hablo así, radares, porque hay cosas que a veces yo me río, que cuando tú conduces, tú ves que cuando tú conduces te hacen un flash, sea porque pasaste la velocidad, sea porque no llegaste a frenar, y el radar te va a dar la hora que tú pasaste, te va a decir cuándo fue, en el flagrante delito te hicieron una foto
el color, la placa, y todo va a salir en aquel radar, porque cuando tú te pasas la velocidad y hay una prueba, ¿no? De que cuando te llega la multa a tu casa, es porque dice dónde estuviste, qué lugar, cuál fue el lugar donde estabas pasando. Y asimismo el enemigo usa radares espirituales. No sé si tal vez haya otra palabra que tal vez a ti Dios te la puede dar como para decir que tiene acceso, pero yo lo coloqué como radar espiritual. ¿Por qué? Porque se ha encontrado mucho esto y es importante de conocerlo, no solamente porque ahora que se fue a Estados Unidos, pero también porque se ve mucho en otros países donde el Señor me ha permitido viajar, y también desde hace muchos años cuando Dios a cada uno de nosotros nos sacó de las tinieblas a la luz. En el versículo, quiero que vayamos a Romanos capítulo 7, el versículo 15-16. Romanos 15, no, perdón, Romanos 7, 15, 16, me equivoqué. 7, 15, 16. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues, vamos a leerlo desde el 14, perdón, ¿ya? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. No sé si todo el mundo captó, pero quiere decir que muchas veces nosotros podemos hacer cosas que no queremos ya más hacerlas. Y muchas veces somos empujados a volverlas a hacer, sea porque en esa área todavía estamos atados o todavía no entendemos lo que es pecado. Hoy hablaba con alguien porque decía, wow, cuando vi, ella vio lo que una prédica de allá de Estados Unidos y me dijo, a mí me abrió mucho mi entendimiento, entendí lo que es la liberación, entendí, entonces estábamos compartiendo y me dijo, yo quiero porque mi hijo necesita. Entonces, yo pienso que es muy importante, gloria a Dios, que cuando tú entiendes y tú confiesas y reconoces que hay algo en un área en ti que necesitas cambiar, pero si todo tú lo aceptas y que tú dices, esta enfermedad es algo normal, necesito solamente una pastilla, a lo que me pasa, todo esto es normal y todo lo pones normal. Hay gente que dice que no hay que todo espiritualizarlo. Bueno, yo tengo un poquito de lucha con eso, de que no hay que todo espiritualizarlo. Porque hay que entender que todas las cosas Dios dice que las hizo primeramente antes de que existieran las cosas que están aquí. Y Dios trabaja por legalidad. La gente dice, no, es que no hay que decir que todo es demonio. Es verdad que no todo es demonio, pero sí hay que entender que el enemigo trabaja y sutilmente. Lo que me gustaría estar hablando primeramente de una liberación, que lástima que no está aquí la hermana, pero nosotros hace algún tiempo una persona pedía liberación hasta que el Señor me dirigió y yo me vi en su casa mientras lloraba. Entonces fuimos a su casa, hicimos una visita, se hizo un culto, pero apenas yo llegué a su casa, yo comencé a mirar y para ella toda su casa estaba limpia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esta persona, cuando yo les hablo de personas, no es casas de gente que no conoce de Dios. Le estoy hablando a alguien que ya aceptó a Jesucristo, que conoce al Señor, que lee la palabra, que asiste a una iglesia, que es parte de una iglesia, pero que todavía como no entiende o porque su pastor no le ha explicado que hay radares espirituales, que hay objetos que le dan acceso a los demonios, que hay objetos que dice, yo puedo entrar porque tú me estás dando derecho. Que la persona sepa o no sepa, al demonio no le interesa. El demonio dice, yo entro porque eso me pertenece. Y por eso me gustaría enfocarme en estos objetos. Por ejemplo, objetos que que yo he podido apreciar un poquito de mi testimonio, que algunas personas lo saben, que no lo cuento mucho porque es demasiado largo, pero si nos basamos en el lado de la brujería,
Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, algo que a mí, que el Señor me hablaba personalmente, que yo había hecho un pacto satánico sin saberlo, era a través de amuletos. Y una persona puede decir, pero ¿cómo no se va a hacer? Al momento que tú compras un objeto que le pertenece a las tinieblas, sin darte tu cuenta, tú estás haciendo un pacto con el enemigo. Tú tal vez no estás firmando, tú no te estás sacando tal vez sangre, tú tal vez no estás firmando una hoja, pero el enemigo lo toma de que tú lo quieres. Él dice, ella me quiere llevar a su casa. Yo no la estoy obligando, ella me está buscando. Pero el enemigo, ¿cómo lo hace? En mi caso, yo había encontrado joyitas, vamos a decirlo así, y decía allí, yo me acuerdo que a la época que estaba estudiando mi carrera aquí en alemán, inglés y francés, y yo dije, yo necesito pasar. Pero como no conocía de Dios, todavía no estaba en los caminos de Dios, yo compré una estrella que se supone que es la estrella de 5 de David, que mucha gente la defiende y dice que la estrella es de David, pero yo quiero explicarle que la estrella de David nunca Jesucristo, usted puede leer toda la Biblia, en ninguna parte Dios dijo que hay que colocar en la bandera la estrella de David, porque cuando se independizó Israel vino a ser independiente en el 1949, y el que lo puso fue un masón. Y lo que a mí me gustaría, y estas cosas son reveladas, tú no vas a encontrar en la palabra, pero en ninguna parte tampoco de la Biblia tú vas a encontrar que Dios dio la orden de poner en una bandera y en una asta que tú tenías que poner la estrella de David, que es llamada. Y yo compré la estrella hace 12 años, exactamente, la compré porque decía estrella de David. Y yo, aunque no conocía de Dios, yo dije, es la estrella de David, tiene que ver con la Biblia. Y yo la compré. Pero lo que no sabía era que yo estaba viendo portales espirituales al satanismo. Por eso me atrevo de hablarlo. Casi nunca lo cuento este lado de mi testimonio porque es un poquito oscuro, porque es parte del satanismo. Pero es necesario abrir los ojos porque mucha gente defiende la estrella de David. Pero las cosas que a mí Dios me ha revelado, y pienso que a otras personas también les ha revelado, porque la gente dice, bueno, me lo voy a poner, porque Dios dijo, pero cuando usted va a la palabra, en Éxodo capítulo 20, Dios da una orden. Y Dios no dice solamente que uno no se tiene que prosternar delante de la estatua, delante de la Virgen María, delante del Santo Pedro, Tomás, delante de, no sé, tantos dioses falsos que hay, Buda y tantas vírgenes, Guadalupe. Pero cuando tú ves en la palabra en Éxodo 20, no sé si alguien me quiere acompañar, porque bueno, el Señor me está diciendo que leamos juntos para que usted lo pueda leer. Usted se va a dar cuenta por usted mismo que el Señor dice que nosotros no nos postremos delante de los astros. ¿La estrella qué es? La estrella es un astro. La estrella es parte de los astros, las estrellas, la luna y el sol. ¿Qué es lo que utiliza el católico en el catolicismo? Cuando decían y levantaban y decían, este es el cuerpo de Cristo. Qué lástima que yo trabajé mucho para hacer este video, trabajé con mucho esfuerzo hace 3 semanas antes de irme a Estados Unidos, pero lastimosamente no funcionaba mi computador y yo quería pasarles imágenes para que usted entienda, para que usted diga, es verdad. Porque cuando usted va, por ejemplo, o usted iba, o tal vez usted no era católico, pero yo salí de allí, cuando decían en la hostia, este es el cuerpo de Cristo, levantaban el sacerdote, ya había una luna que representaba la hostia, pero usted va a ver que alrededor sale un sol, está un sol en el centro. Y es lo que nosotros adorábamos. Adorábamos al sol y nos decíamos que ese era el cuerpo de Cristo y nosotros le hacíamos reverencia, pero estábamos haciendo lo mismo que habla Ezequiel capítulo 8, donde dice que ellos en el templo estaban adorando hacia el sol, al sol. Y yo me recuerdo que yo hace muchos años yo tenía un sol inca, un sol muy, muy bonito, inca, dorado y todo, con piedras, con espejos, y yo no lo quería botar, y el Señor me decía, bótalo.
bótalo. Yo decía, no. Y el Señor me decía que era un acceso, pero yo no quería, porque yo no quería entender. Y yo decía, no, todo no puede ser pecado. Yo decía, ya no me hable, ya no quiero escuchar, porque creo que todo es pecado y para mí no es pecado. Por eso es lo que decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y muchas veces nosotros no queremos obedecer a Dios, porque Dios cuando nos habla es que Él nos quiere, como dije también, que Dios nos quiere evitar cosas, porque el enemigo, como te digo, tú conozcas o no conozcas el mundo espiritual, Él entra a tu casa para dañar, para destruir tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, lo que venga, ¿ya? Hasta que el Señor me comenzó a hablar lo del sol, me empezó a hablar lo del catolicismo y me decía, ¿qué es lo que hacía? Entonces yo decía, eso era adorar al sol. Y me quedaba pensando y yo decía, pero no quiero irme no quiero salirme del tema. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, que se lo utiliza mucho para los mandamientos, pero yo sé que hay gente nueva, gente que nunca ha leído la palabra y gente que también han recibido hace poco tiempo al Señor. Y en el capítulo 20 vemos que dice los 10 mandamientos. En el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero, pone una primera orden. Después dice, segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Señores, amados, bellas, hermosas, hermanas, ¿quién se encuentra arriba en el cielo? No sé si usted me puede ayudar y usted me va a decir quién se encuentra en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Porque aquí dice, no te postrarás. ¿Qué hay en el cielo? Para que Dios diga que no nos postremos. Dice, no te harás imagen. Ya habla de que no se haga imagen. Ni ninguna semejanza, algo que le parezca de lo que está arriba, en el cielo. Yo le pregunto una vez más a usted, ¿qué está en el cielo? ¿Qué es lo que Dios colocó para que alumbre en la noche? Sol, la luna, las estrellas y el sol. ¿Ya? Después hay planetas y por eso que a la gente le gusta adorar el horóscopo. No sé si a usted le gustaba adorar el horóscopo, pero yo era una de las que yo me movía y en medio del bus estaba siempre leyendo el horóscopo hasta que vino el Señor. Y el Señor mismo me dijo que eso no. A mí nadie me dijo, tiene que dejar el horóscopo. Yo dije, ya eso ya no, porque yo también no veía la época, pero el Señor me comenzó a hablar de eso, de las galaxias, todo eso, porque me decía, ¿qué hay? Me preguntaba y me decía, hija, ¿qué hay? Y yo, las estrellas, ¿y qué más? Yo, la luna. Los mexicanos, usted ve, benditos sean los mexicanos, gloria a Dios, no tengo nada contra los hermanos, pero por ejemplo los mexicanos hacen artesanías que dedican mucho al sol, la luna, y en todas las casas de los mexicanos usted va a ver esas arqueologías que las hacen. Y eso le abre puertas, porque aunque usted no lo sepa, abre las puertas. Y yo cuando todavía estaba ciega, un día el Señor me dijo, quita esa estrella satánica, porque a la época pues yo no veía, y le digo, yo había hecho un pacto sin darme cuenta a través de esa estrella. No solamente que no era una estrella de David, sino que en el centro quien tenía estaba el macho cabrío, y yo había abierto la puerta a otro demonio de alto rango, que es Baphomet. Yo había comprado 2 estrellas porque a mí me gustaban las estrellas, pero no sabía lo que habría. Entonces, por eso le estoy diciendo, de las experiencias que el Señor nos permite a usted y a mí, porque yo sé que hay muchas mujeres de Dios que Dios les muestra el mundo espiritual, pero yo me recuerdo que el Señor me dijo, saca lo que está en tu casa. Me dijo, porque eso trae maldición. Yo no conocía la palabra, tenía apenas 2 meses de convertida, simplemente escuchaba la voz de Dios, Él me decía, anda a la izquierda, a la derecha, simplemente buscaba donde Él me decía, está en un libro, y a mí me sorprendía porque yo decía, ¿cómo sabe? Pero es que Dios lo sabe todo. Y de repente yo encontré esos amuletos, simplemente escuché, yo tenía pirámides, yo tenía papyrus, no sé cómo se dice en español, son rollos que se compra a menudo, se los encuentra en Egipto, donde ahí tú encuentras varios dioses, como esta diosa de Egipto, Cleopatra,
están todos los demonios que nosotros vemos que se luchan normalmente espiritualmente y que uno comienza a echarlos fuera con otros nombres tal vez, pero Semiramis, que también puesto así en rollos bien bonito, con carros y todo. Y yo me traje como 4. Yo no quería nada de eso botar, porque yo no conocía el mundo espiritual. Pero a los 2 meses, simplemente el Señor me decía, estos son dioses y no te harás, y me repetía siempre lo mismo, no te harás imagen, que está en la tierra, yo el hombre. Yo adoraba a Shakira, me vestía como Shakira, entonces eso es parte de la adoración a otros dioses. Pero tú tal vez digas, no, yo tal vez ya no tengo, pero tal vez tu hijo tiene un póster de Spider-Man. Y algo que le quiero decir es qué es lo que tú tienes en tu casa que le da entrada a Satanás en tu casa. Porque tú como mamita, yo como mamacita también, yo tuve que cuidar a mi hijo desde que el Señor comenzó a decirme, saca eso, que eso le da legalidad. Mire, yo he visto casos de gente que se ha abierto las venas y sus padres sin saber el por qué. Tenían póster gigantes de Spider-Man. Y mire, la misma señal que encontré, que se encuentra en todas partes, que los satanistas comienzan a levantar y hacer el cuerno con sus dedos para adorar a Satanás, es lo mismo que tiene Spider-Man. Lastimosamente no se puede aquí compartir, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Imágenes. A mí me hubiera gustado, porque yo había preparado tantas imágenes. ¿Por qué? Porque es importante. Hay unos que son visuales, otros les gusta escuchar, pero yo prefiero que es mejor una imagen que impacta, que dice, eso ya no puedo hacerlo. Y tal vez Dios va a continuar trabajando a la persona, porque mire, por ejemplo, Spider-Man tiene en sus manos, tiene una red. ¿Para qué sirve la red? Yo le voy a preguntar como Dios me preguntó a mí, ¿para qué sirve la red? Porque mi hijo tenía, no es que mi hijo nunca tuvo, mi hijo tenía Spider-Man en sus blusones, en sus suéteres, en su casquete, y yo todo eso tuve que botarlo, porque cuando el Señor me dijo que eso trae acceso, cuando tú tienes una casquete, un vero, un gorro, y tu hijo está aquí con una imagen de Spider-Man y que está haciendo una señal, que está adorando a Satanás, eso está aquí, yendo aquí, en la cabeza del niño, está ministrando eso al niño. Y tú dirás, hermana, no, yo voy a la iglesia. Tú ves tantos niños dentro de las iglesias que los papás ni siquiera saben lo que les ponen a sus hijos, porque no conocen. Y yo me atrevo, por eso quería grabarlo, yo me atrevo a hacer ¿cómo se dice? Esta pequeña enseñanza, porque es de lo que yo aprendí. Porque hay muchas personas que a veces me encuentro y digo, todo el mundo lo sabe. Yo al principio me quedaba callada porque yo decía, pues el pastor sabe más que yo, el pastor pues conoce la palabra, el pastor, no sé, ese es su trabajo. Pero cuando yo veía tanta ignorancia en medio de mi iglesia donde yo me congregaba, yo comenzaba a decirlo porque era una muchacha que tuve que ser libre de la timidez, libre de tantas cosas, de las personas que ya saben un poquito de mi testimonio, lo que trae un abuso, lo que trae muchas ataduras, quitar el miedo y todo eso. Y poco a poco yo le decía, hermana, es que tú no ves lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, hermanas que vestían a sus hijas con trajes de futbolistas. Y para ellas era normal que las vistiera de hombre. Y el Señor me decía, dile que está abriendo puertas al homosexualismo. La hermana no entendía. Y yo le dije, hermana, porque era lo que yo escuchaba. Y yo le decía, hermana, tienes que vestir a tu hija como niña porque tú le estás dando otro mensaje. Y decía, pero es que a ella le gusta. Yo le decía, pero ¿quién es la mamá? ¿Eres tú o es la niña? Yo le decía, porque tú le estás dando un mensaje, y ahí es lo que va, los mensajes subliminales, que la gente dice, no, es que son de los mensajes subliminales, que la gente ve por todos lados demonios. Les vuelvo a decir, los mensajes subliminales, si tú quieres mandar un mensaje inconscientemente a la persona, tú lo vas a pasar. Mira lo que está pasando en medio del mundo entero a través del ¿cómo se llama esto? Del transgénero.
Ya la gente está llevando de más y más a las escuelas, están llevando ¿cómo se dice? Se está llevando ya su, su mensaje subliminal diciendo que los niños son libres, de que no sé, un unicornio por aquí, que un unicornio por allá, que un caballito. Déjeme decirle, hermanas, que el caballito que todo mundo lo ve, que el dinosaurio, no, el unicornio que todo lo ve, es un demonio que representa el homosexualismo. Y todo el mundo lo ve tan bonito y dice, ay, es que qué bonito, no es que eso sí ha de haber existido. Pero cuando usted viene a la palabra, yo le voy a decir lo que yo viví, porque mire, yo tenía tantos peluches, mi hijo tenía tantos peluches, pero mi hijo tenía peluches también en forma de serpiente, en forma de rata, peluches en forma de Mickey Mouse, también de una rata. ¿Y sabe lo que uno saca en la liberación? Saca ratas, porque muchas veces los demonios se presentan en forma de animales y usted no va a creer. La gente que Dios nos permite ver o nos deja ver, yo veo los demonios como salen a veces como cucarachas, como arañas, como hormigas, cosas gigantes aquí pegados y que no quieren salir como grillos. Y a veces yo digo, wow, pero digo, ¿será que la gente va a creer o va a decir que estoy? Pero no, es una realidad. Pero Satanás, en lo que ya está en lo espiritual, él lo va a materializar. Porque usted ve que Dios mismo le da la orden a Moisés diciéndole, tú te harás de la visión que yo te di. Él no hizo como él quiso la mesa de la proposición, hizo también el candelabro. No, no, no. Él siguió las coordenadas del cielo. Moisés siguió lo que Dios le estaba mandando. Le dio una visión y tal. Esa visión del cielo era como él tenía que ser guiado para poder decorar la mesa de la proposición, las medidas, porque ya lo había visto en el cielo. Mire, cuando yo le decía el día lunes, yo le decía a ustedes que cuando alguien dijo que Dios estaba contento y que veía una mesa grande, 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 que veía platos, veía cucharas, veía nombres, veía sillas, ay, hasta se me parecen los pelitos, y veía una mesa gigante preparada y decía lo más importante, que yo eso me alegré, que decía que estaba mi nombre reservado. Y yo dije, wow, ahí fue que yo dije, qué lindo tener ya eso, el nombre reservado. Pero usted ve que en el cielo también hay una mesa, hay sillas, hay platos, porque todo lo que fue creado primero fue en el cielo. No fue creado aquí, sino en el cielo. Y Dios dijo, y la luz fue hecha. Y Dios dijo, y se hizo los confines de la tierra, los mares. Y Dios habló, todo se creó por el poder de Dios. Entonces, Moisés hizo lo que ya existía, lo que ya estaba hecho. Pero Satanás, hay que entender que él también viene a copiar. Y hay la gente que dice, ay, mira qué bonito este peluchito. Y le compran de una araña. Y le sabe, quiere que le cuente algo. Usted me va a decir, ay, qué asco, tal vez usted no. Pero a mí me gustaba mucho comer los bombones, me encantaba. Y me gustaba mucho cuando mi niño era pequeño. Me gustaba tanto, porque cuando llegaba así, ese tipo de fiesta, pues yo no conocía el mundo espiritual, tal vez como usted, tal vez para usted también es nuevo. Y yo me comí esas arañitas y todo eso, hasta que un día me dijo, mira lo que estás comiendo. Yo le dije al Señor, pero es un dulce, es algo de gelatina, y la gelatina, Señor, es bueno para mis huesos. Me dijo, no, mira lo que estás. Y a mí me gustaba mucho, no sé si en Londres, porque hay gente que está conectada de Londres, si hay esos gusanos o serpientes de dulce. Y yo me gustaba. Hasta que el Señor un día me habló, porque me decía que lo que yo me estaba metiendo será algo espiritual. Tú vas a decir, pero no van a entrar demonios. Pero hay que entender que hay cosas que se activan, aunque tú no lo creas. Y cuando les hablaba de esos radares, como es la estrella de 5 puntas, hay que entenderlo que sobre todo lo utilizan mucho en el satanismo. Se lo utiliza bastante para llamar a, no sé, le prenden velones para poder llamar espíritus, para poder invocar espíritus, ¿ya? Entonces, cuando el Señor me revelaba esto de la estrella de 5 puntas,
yo ya lo había votado. Yo voté muchas cosas, pero no entendía y el Señor me iba explicando poco a poco, porque a mí pues yo nunca había escuchado todo eso. Yo tenía tantas cosas de brujería, de satanismo, que poco a poco yo tuve que ir votando, y lo que les decía en muchas veces se les explica, renunciar, pero pedir perdón. Porque yo, aunque no entendía, yo le decía, Señor, perdóname, pero yo no te conocía, perdóname, Señor, pero yo lo hice con una buena intención. Bueno, en mi forma, ¿no? Porque yo había comprado esas 2 estrellas según de David, porque era para, ¿cómo se dice? Para poder pasar mis exámenes. Ahí decía, para pasar exámenes, estrella de David. Yo dije, no, esto es de David, esto es de Dios, pues yo la compré. Después otra vez yo pasé por allá, por ese mismo almacén, y decía, estrella de David, que es para dar buena suerte. Yo dije, bueno, es para que me dé buena suerte. Me compré. Y había algunas cosas que se tenía que colocar en el pecho, otra me la tenía colgada aquí, me gustaba todo lo que era matistas. Por eso había preparado en aquellas gráficas, por ejemplo, se venden muchas joyas. Y quiero hablar un poquito de las joyas, porque en esta cuestión de las joyas, ¿qué es lo que pasa? En esto de las joyas se ha abierto tanto que ahora yo no sé, ha salido de moda lo que yo veía, por ejemplo, un árbol. Y un árbol que tiene raíces, pero es como que quiere decir que es el árbol, según el enemigo disfrazando, el árbol de la vida. Pero ha salido hace poco, pero representa la nueva era, según lo que el Señor me decía. Yo hay cosas que no conozco mucho, yo a veces las veo y yo me comienzo a hablar, pero quiero hablarte también, mira, hay gente que ha hecho pactos, que tiene amuletos, he encontrado gente que es medium, gente que cuando ven, les digo, o el Señor me dice, dile a esa persona que se quite tal dije, porque le da entrada a un espíritu de muerto. Hace unos 6 años, yo ya practicaba mucho la liberación, tal vez 8 años, y yo fui a una casa. Y cuando yo estaba ahí sentada, el Señor me dice, dile a esta persona que se quite porque eso le da acceso a un espíritu de muerto. Yo por obediencia le dije, mira, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, con lo que tú tienes, porque ella estaba viendo al Espíritu Santo, me dijo, con lo que tú tienes, estoy desde hace un rato que te estoy haciendo la guerra, me dijo así, pero lo que tú tienes, no puedo contigo, porque al lado está un hombre de blanco que brilla, bueno, en fin. Y yo le dije, mira, le dije, tú necesitas que Dios venga a tu corazón, porque tú necesitas que realmente lo que te está dando esa fuerza se ha quitado de allí, ya tenía como un cordón, yo pienso que es como se llama un resguardo, ¿no? Y ella me decía que eso le había dejado de herencia su bisabuela, y le había hecho promesa antes de morir a su bisabuela o a su abuela, que no se lo quitarían. Le expliqué por la palabra, me tomé el tiempo y ella dijo, no lo puedo hacer. Porque yo le explicaba, ella había ido de iglesia en iglesia y de donde ella iba los demonios la sacaban. Y ella comenzaba a gritar, pero no podía soportar y salía de las iglesias. Entonces cuando yo la conocí, yo le dije, mira, eso te va a seguir persiguiendo hasta que tú no renuncies a eso, porque ahí hubo un pacto. Ya me dijo, yo no he firmado, yo no. Entonces, lo que le estaba explicando, cuando usted comienza a aportar algo que le pertenece al enemigo, usted le está dando acceso, usted le está diciendo, bienvenido a mi cuerpo, haz lo que quiera. Mire, en las gráficas que yo había sacado, se encuentran pentagramas en aretes, en anillos, brazaletes que nosotros vimos en Estados Unidos, que los masones piden fuerza, había un masón en una iglesia que se tocaba, tenía un brazalete lleno de piedras negras, y lo tocaba y lo frotaba y después cogía y lo frotaba, y el Señor me decía, él es masonero. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta? ¿Cómo es posible? Y otra vez yo lo veía y me decía, el Señor es masonero. Era una iglesia gigante, pero es por eso que es importante que nosotros conozcamos esto. No importa que estemos 2, 4, 6, 10, 12, que estemos 20 personas, pero importante que de estas 20 personas después, lo que Dios nos enseñe, nosotros podamos abrir los ojos a otros y decir, cuidado con lo que te importas.
Porque nosotros decimos que portamos al Espíritu Santo. Nosotros decimos que portamos la gloria de Dios. Pero hay una palabra que no la había preparado, pero quiero leerla. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 7, si no me recuerdo mal. Me parece que está el versículo 47. Gloria sea el nombre del Señor. Porque no quiero dejarle con esa curiosidad de lo de la estrella. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a leerlo en el versículo 42. Amén. Está en Hechos capítulo 7, versículo 42. No, vamos a leerlo desde el 41 para que entendamos un poquito de la idolatría. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Ojo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó. Porque Dios se aparta cuando nosotros hacemos idolatría. O cuando tenemos también idolatría. Dice, y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Otra vez yo le pregunto, ¿quién está arriba en el cielo? Dice que Dios las llama a cada una por su nombre. A cada estrella la llama por su nombre. Pero miren lo que dice después. Dice, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios? Está haciendo una pregunta, Dios. Está haciendo una pregunta a usted y a mí. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Está preguntándole al pueblo de Dios. No le está preguntando al impío, no le está preguntando al católico, no le está preguntando al musulmán, le está preguntando al Hijo de Dios, al que aceptó el sacrificio de Cristo. Y le está diciendo, ¿acaso fue a mí que me dieron sacrificio en el desierto durante todos estos años, pueblo mío? Y en el 43 dice, antes más bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, pero mire bien, que Dios ahí no está con letra mayúscula. Quiere decir que hay un Dios que también utiliza una estrella, ¿ya? Hay un Dios que utiliza esa misma estrella que dice que es David, la utiliza, pero para que le dé culto a él, para que sin darse cuenta usted le dé culto a través de sus joyitas, que tenga una estrella, a través de un dijecito, a través de sus Converse, a través de, no sé, usted se pone su lindo vestido y tiene tremenda estrella y usted dice, wow. Y yo le voy a decir lo que el Señor me decía. ¿Qué es lo que hay en Broadway o en esas partes de Estados Unidos cuando son famosas donde ponen una estrella? Que muchas veces cuando hay la estrella, usted ve que los famosos tienen como un cemento, como placas de cemento cuadrados, donde placan allí una estrella. Y todas las artistas, satanistas, gente de rock, gente de reggae y estrellas de cine, ¿qué es lo que hacen? Se postran delante de esa estrella y empiezan a besar. No sé si yo me equivoco, usted no haya visto, pero era lo que a mí el Señor me hablaba, lo que el Señor me explicaba, lo que hace la gente. Yo no lo he visto personalmente, no he estado allí, pero era lo que el Señor me decía. De una parte, tú estás dando culto y que mucha gente va y que comienza a hacerse fotos y que por un famoso y comienza a hacer lo mismo, el mismo acto, en un lugar que está consagrado, en un lugar que ya fue, no sé, un territorio que lo pusieron allí tal vez como para adoración y pura estrella. Pero mira, otra vez te lo repito. Y dice en el 43, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis. ¿Quién hizo esa figura? Si me puede responder. ¿Quién lo hizo? No fue Dios. No fue Dios que mandó. No fue Dios que ordenó. En esos 40 años,
estaban rondando y rondando y rondando en el mismo pecado, y girando en el mismo pecado. Y no llegaban, no llegaban a salir de ese mismo proceso, no llegaban a salir de ese círculo, no llegaban a salir de esa atadura, no llegaban a salir de la idolatría. 40 años, teniendo un Dios poderoso, viendo prodigios, viendo el Dios cerrando los mares y abasaya. Pero aún así, ellos seguían en lo mismo. Así también hay gente que se convierte o dice que se cambia de religión, porque a veces hay gente que dice que se cambió de religión, pero discúlpeme, yo no me cambié de religión, yo sigo a Cristo. Yo no digo que sigo una religión, yo digo yo sigo los pasos de Jesucristo como discípula, ¿ya? Pero póngase a pensar que ellos mismos hicieron estas figuras. Y si ustedes se recuerdan, yo leí antes el becerro, un ídolo, al culto de los ejércitos del cielo, como le decía, la luna, el sol, las estrellas, y ellos estaban allí pensando que estaban adorando a Dios. Como el católico cuando les decía, en medio de la hostia, y decía, este es el cuerpo de Cristo, y uno se arrodillaba y decía, el cuerpo de Cristo. Y uno adoraba porque no sabía, porque no conocíamos a Dios, porque nunca nos hablaron de la escritura, porque nunca nos hablaron la verdad, lastimosamente. Pero dice, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Ahora usted entiende que la causa de un objeto a Dios le puede aborrecer. Usted vive en mí. Que para usted puede ser como un simple adorno, pero eso puede separarnos del Señor, porque nosotros portamos la gloria de Dios. ¿Y sabe quién es la gloria de Dios? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le dice que usted que se ponga, mire, ¿qué es lo que está también pasando? Que he visto mucho. Yo no sé, bueno, otra vez con esto de las imágenes. Hay una imagen que es de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El atrapasueños. El atrapasueños es un portal que se utiliza en la brujería, sobre todo en el chamanismo. Yo no he practicado el chamanismo, consultaba sí, pero yo nunca cogí o tuve esos objetos en mi casa. Pero el atrapasueños es es un portal, pero es como una telaraña, que lo que hace, claro que sí, por eso dice atrapasueños. No solamente te va a traer tu futuro, no solamente te va a bloquear tu vida, porque se llama atrapasueños. El Señor me preguntaba y me decía, ¿no? Pero sobre todo que tú vas a ver que en ese rito tienen plumas de animales, no sé, de pájaros y todo eso. La gente se lo lleva, se lo pone ahí ¿cómo se dice? En el carro, incluso hasta los cristianos, porque eso yo he visto. Yo no le estoy hablando de gente de afuera, yo le estoy hablando de gente dentro del pueblo de Dios, que no conoce y que cuando se le habla, dice, mi pastor no, mi pastor me dice que eso está bien. Yo a veces digo, ay, santo Dios, si pudieran ver. Gente que está enferma, una hermana, yo le dije, tira, porque eso no es de Dios. No lo quería tirar. Esta mujer tenía un tumor en la cabeza. Y habló muchas cosas de mí. Bueno, estoy acostumbrada y dije, bueno, yo dije la verdad, Señor, allá tú y ella. Pero más tarde esta persona, mire, hay enfermedades que dan los demonios porque nosotros le damos acceso. Le voy a contar otro pequeño testimonio. Que bueno, aquí está una testiga con la que yo fui. Una vez había una suiza que estaba tan enferma, tenía poliartritis. Es para que usted entienda sobre los portales que usted puede tener en su casa, para que usted lo pueda revisar, si es que tal vez usted tenga algo que tal vez le identifique, o para que usted ore simplemente. Me recuerdo que esta mujer, a mí me dieron el teléfono, a mí siempre me mandan y me dice, hermana, ¿a usted le gusta? Y que dice, ¿qué? ¿Usted tiene tiempo? Y yo dije, sí, y me fui. Le conté mi testimonio y yo le dije, Dios tiene el poder para curarte, Dios no hace excepción de personas, Dios no ve que el uno es mejor que el otro, Dios nos ama a todos y Dios te quiere sanar. Ella me dijo, sí, pero es que yo siempre estoy enferma. Y bueno, ella tenía tantas cosas, llena su casa, había de todo.
Pero lo que más me llamó la atención en esa casa era que ella tenía un cuadro. Usted va a decir un cuadro, hermana. Mire, y en ese cuadro ella tenía un gato sentado y ese gato se entronaba, tenía un trono, era un gato negro que fumaba un puro, vamos a decirlo así, y del puro salía como una cadena, iba encadenando, y de esa cadena estaban muchas almas. Y en el trono tenía pegado cráneos, y abajo tenía esqueletos o cabezas, y me pareció como tan horrible, porque se veían más cosas. Y yo comencé a mirarlo y veía los demonios que se movían. Y yo decía, Señor, y pues yo dije, pues las otras hermanas que me acompañaron después, porque al principio fui sola, y después decidí de que otras hermanitas me acompañaran, porque ya estaba el terreno ya más, ella ya había aceptado al Señor, ella ya estaba dejándose. Entonces yo dije, es el tiempo como para hacer culto, para que comencemos que la gloria de Dios se derrame. Entonces fuimos con otras hermanitas. Pero las hermanas no veían. Y entonces el Señor me decía, habla, dile que por eso ella está así. Y para mí, pues yo decía, ¿cómo vas por un cuadro que ya va a estar así? Yo no creo que por un cuadro, porque para mí era algo nuevo. No pensaba que un cuadro le iba a dar acceso a demonios. Pero ¿qué le quiero decir? Este cuadro venía de generaciones, venía de no sé cuántos años que le habían heredado, pero la persona que heredó ese cuadro sabía lo que portaba, sabía que había un pacto, sabía que estaba incrustado algo que él dejó a generaciones. El esposo se murió y esta mujer pues heredó ese cuadro. Pero cuando ya se le había hecho votar algunas cosas, ella tenía, me gustaría también hablar de las máscaras. Mucha gente quiere ir a Venecia. ¡Oh, qué lindo Venecia! Y wow, y miren, no es tan bonito Venecia. Yo me fui para Venecia y se veía puro demonio. Y la gente puede decir, ah, no, mire, allí hay máscaras. Y el Señor me explicaba que esas máscaras, ¿quién usa la máscara? Díganme, el ladrón, el que no quiere ser reconocido. Si usted va a robar una joyería, tiene que colocarse una cagul, una máscara, algo para que usted no le reconozcan, para que no lo cojan. Si alguien lo ve salir, pues no va a ser reconocible porque pues solamente se le ve apenas los ojos, pero no se le va a distinguir quién era, qué color tenía de cabello, si era mujer o hombre. Se va a saber porque está enmascarado. ¿Y sabe para qué usaban esas máscaras en la antigüedad? Que tenían por acá y todo eso. La jerarquía alta, ricos, jueces, abogados. El Señor me decía que era gente que se iban después de tiempos de, no sé, de tomar alcohol, no sé, se iban a pasar momentos a solas, mujeres y hombres se mezclaban allí. Se mezclaban allí y para no ser reconocidos de que tal vez era el juez o era el presidente, vamos a decir, o era la secretaria o era el empleado, pues se colocaban máscaras. Y cuando se ponían las máscaras, pues nadie sabía quién era. Entonces no sabían si era hombre o mujer. Y cuando eso yo lo supe, a mí me impactó. Porque yo era loquita por decir, ay, yo quiero ir a Venecia. Yo quiero ir a ver. Y todo el mundo trae un objeto de maldición y se lo lleva a su casa, porque dice, yo quiero llevar un recuerdo para mi mamá, para mi papá, y se lo lleva. Y no sabe lo que se lleva, porque no sabe, no entiende. Y por eso le estoy hablando. Porque esto no me contó un pastor o me contó algún hermano, me diga, tenga cuidado. Yo siempre cuando voy con alguien le digo, hermana, mire esto, mire este otro, revise. Porque hasta mismo yo reviso lo que me voy a poner, si no tiene una marquita, qué es lo que tiene, qué es lo que dice en la etiqueta. A veces hay en etiquetas de ropa, hay etiquetas a veces con la muerte. Cuando tú vas a comprar un pantalón para tu hijo, tírale al otro lado. A veces colocan tela de muerto. ¿Qué ha pasado? Porque una hermana, cuando yo conté esto, lo había girado y cuando a lavarlo, ya lo había comprado y cuando lo giró había en la parte de abajo había esqueletos, todo era esqueletos. ¿Cuánta gente a veces compra que mediecitas con esqueletos, que porque está la moda? Yo me recuerdo que no sé hace cuánto tiempo, si fue hace 7 años que salió la moda de la calavera.
Y la calavera era en la cartera, y la calavera era por aquí, y la calavera en un dije, y la calavera, y todo el mundo se colocaba. Yo le digo porque eso es lo que yo veía en mi iglesia. Los de afuera no importa, porque los de afuera no conocen del Señor, porque necesitan tener un encuentro, tienen que pasar también como nosotros de un tiempo un encuentro con Dios. Pero lo más doloroso era que era gente que estaba en la iglesia, gente que le cuento, mire, esto no es exageración, usted me vaya a decir, no, no es exageración, pero gente que era líder, diaconisa, que se ponía la estrella de invertida con un círculo, porque no lo conocían, no lo sabían, y la gente que yo le iba enseñando me codeaba y me decían, hermana, háblele, porque yo les había enseñado, entonces ya la gente se estaba despertando, pero en la iglesia nunca se escuchó de cuidado con lo que compras, cuidado con lo que ves. Este tema es bastante importante, por eso le digo, para que usted después, usted abra los ojos a sus hermanos, porque tal vez en su iglesia va a venir alguien, pero usted necesita orar. Si el Señor le dice habla, pues usted hable, porque es el Señor que le va a respaldar. A mí muchas veces yo tenía como ese de que, como le decía, no, es que yo no soy nadie, Señor, es que yo apenas soy una oveja, ¿quién soy yo? Pero muchas veces nosotros mismos pensamos de que, bueno, yo decía, no, el pastor sabe más que yo, la pastora manda a otro, a mí no, yo no puedo, es que no me van a creer, y no sé qué. Pero poco a poco, porque yo veía tantas cosas dentro de la iglesia. Gente que tiene, como les digo, eh, pentagramas, porque hay que entender que la estrella, cuando usted la gira un poquito, eso se convierte en un pentagrama, es un pentagrama. En la liberación, lo que le da acceso para enviar brujería, bueno, para las personas que están aprendiendo liberación, los que quieren abrir un portal, usted tal vez usted está bien con Dios, pero ellos quieren mandarle algo, enfermedad, le quieren mandar, yo qué sé, un desquite por venganza. Tal vez usted está bien con Dios, usted está buscando a Dios, pero otra persona se va a encargar a través de una estrella, porque es lo que Dios me permitió ver. Lo que él habla del hombre araña y todo eso, de Batman, mire, Batman es un personaje que es adorado por los satanistas. El hombre araña, Harry Potter, ¿qué más vi? Lo que es La Bella y la Bestia, y yo ahí entendí, porque yo me recuerdo que una experiencia que el Señor me permitía, yo veía cómo salían de la televisión, y eso a mí me impactó, yo desde ahí, yo dejé de ver la televisión. ¿Por qué? Porque yo entendí que, o sea, que ellos entran a través de los dibujitos animados. A mí, siendo cristiana, a mí me gustaban los dibujitos animados. A mí me gustaba el Picapiedra, dibujitos inocentes, según yo, ¿no? Dibujitos ya no Benten ni nada de esos Pokémon y todo eso. Porque yo trataba de estar con mi hijo, porque quería ganármelo para el Señor, quería pasar de tiempo con mi hijo. Pero, por ejemplo, una vez yo estaba mirando y mi hijo me hizo una pregunta y a mí eso me llamó la atención y me puse a preguntarle a Dios, porque él siempre me decía, pregúntale a Dios, ¿no? Si esto está bien. Y una vez me dijo, mamá, los unicornios son de verdad. Yo no supe qué contestarle, porque estábamos viendo un dibujito animado con un unicornio. Yo dije, ¿un unicornio? No, no. Y ya habíamos tirado, por qué le voy a decir que crea accesos los objetos? Mire, yo cuando saqué todo ese anatema que tenía en mi casa, cuando me convertí al Señor, yo tenía pirámides. Entonces, hay gente que tal vez viajó, tal vez porque ha tenido un buen trabajo y es bueno, puede viajar no es malo, disfrutar con su esposo, su familia, usted puede viajar, pero escoja el lugar donde usted va. Mire, a veces escogemos lugares que no son adecuados para nuestros hijos. A veces pensamos que como este tema es bastante largo y bastante extenso,
permítanme, voy a conectar porque se me va a acabar el WhatsApp y las otras hermanas están conectadas allí. Bendito sea el Señor. Es sobre todo porque, mire, cuando usted va a otro lugar, digamos, usted no sé, todo el mundo, bueno, hay personas nuevas, pero cuando usted vaya, sea un hotel, sea donde su hermana, donde usted vaya, siempre ore por la cama donde usted va a acostarse. Lleve aceite. Yo he escuchado que hay gente que dice que no hay que usar el aceite, que la gente usa para todo. Bueno, si es que usted no lo quiere usar, no lo use. Yo le comparto lo mío, yo sí uso, porque desde hace mucho tiempo, cuando el Señor me comenzó a liberar, me explicaba que era la unción. Y yo siempre, aunque no veía, pues yo colocaba, porque yo ya entendía que el Señor me decía, a mí me pasó algo personal, yo me quedé en la casa de una hermana y toda la noche no pude dormir, porque yo escuchaba cadenas que arrastraban, que sonaba el piso, y el Señor me decía que la persona que estaba allí o que había vivido allí había sido un drogadicto. Yo no pude dormir, porque yo estaba en un lugar que no me pertenecía, pero como yo todavía era nueva, y yo le dije a la hermana, le dije, ¿escuchaste las cadenas? ¿Escuchaste el ruido? Y me dijo, no. Yo dije, no escuchaste, le digo, pero es que parecía que eran unas cadenas inmensas. Yo me levanté a orar, pero era como si hubiera alguien en pena, le decía, porque se escuchaban las cadenas tan fuertes. Y ella me dijo que no, yo le dije, hay alguien que vivió allí, pero se siente la tristeza, se siente. Entonces yo le dije, hay que orar. Yo le dije, es importante porque la persona que duerme aquí era su hijo, y su hijo estaba pasando, lastimosamente, más tarde, estaba pasando lo mismo por ese joven que había vivido ahí, lastimosamente. No quiero decir que por eso, pero bueno, tal vez por otras condiciones también, ¿no? Pero le estaba hablando sobre todo sobre la estrella. Ya cuando boté la pirámide, que yo me la traje, por ejemplo, tal vez usted va de viaje, se trae un ejemplo. Yo ahorita, digamos que se vino de Estados Unidos. ¿Cómo se llama la vieja que está ahí con la antorcha? La Estatua de la Libertad, ¿ya? Yo, por ejemplo, no compré ningún objeto. Pero ¿por qué, hermanas? Eso es lo que representa New York y eso representa los Estados Unidos. Mire, todas esas estatuas, hay gente que viene de Ecuador, hay gente que viene de Sudamérica, hay gente que está en otros países, pero por ejemplo, hay una famosa que está en Ecuador, que es la Virgen del Panecillo. Es otra estatua que se parece a la de la Libertad, pero mire, en la parte de abajo es como si tuviera como un hueco donde la gente puede pasar. Y la gente mientras está pasando es como que fuera pactando. Va entrando, la gente entra, va y dice qué lindo, me hago fotos, se hace fotos y qué bonito. La gente dice, aquí no pasó nada, me dice la bella foto y qué bonito. Pero si usted se pone a analizar, bueno, he visto alguna, usted ve en esa foto, por ejemplo, de esa imagen, está un mundo y abajo, y encima del mundo está un dragón, y arriba hay un ángel de la muerte. Y la gente dice que es una, ¿cómo es que dicen? Que es una virgen. No es una virgen, es un ángel caído, es un principal. ¿Y sabe lo que se mueve ahí? Robo, asalto, violaciones, muerte y prisión de alta seguridad. Eso es lo que está ahí alrededor de ese estatua. Y eso es lo que da. Por ejemplo, otros monumentos que usted traiga, digamos, yo no sé, por ejemplo, de Italia usted puede traer, a mí, por ejemplo, a mí me regalaron, pero yo lo boté, porque era donde habían matado a muchos de los cristianos en el tiempo de la persecución cristiana, donde daban los leones, daban ¿cómo se llama? Daban a los leones a las propias personas con tal de que negaran. Había tanto la persecución de los cristianos que hubo mucha gente que murió. Y ese lugar quedó pactado.
con sangre inocente, pero quedó pactado por muerte. Y más tarde ahora se hace piezas pequeñas de ese lugar, como un coliseo famoso, como ruinas. Y cuando a mí me lo trajeron, yo decía, aquí como que hay algo raro. Y me trajeron un casco de un soldado. Y el Señor me comenzó a explicar. A mí me dio tanta cosa, porque digo, yo no quiero ser, como decir, hacerme parte de lo que pasó en aquel pasado, de que persiguieron a aquellos hermanos. Y yo dije, ay, qué pena. Mi hijo también me dijo, mamá, yo te quise traer un recuerdo, pero yo no sabía, porque yo sé que no podemos traer nada, porque eso a mi niño yo le enseñé desde muy pequeño. Y es muy importante. Mi niño también siempre está mirando y él pregunta, pero a veces dice, ¿será, no será? Y él me decía, pregunta si es que este objeto está bien para estar aquí en la casa. Entonces es importante que usted tenga una relación también con el Espíritu Santo, que usted le pregunte, porque no solamente está en lo que decían los dijes, mire, el masonero, el satanista, los brujos, los hechiceros, usan mucho todo lo que es anillos, porque a través de un anillo ellos hacen pactos, les da un cierto poder para ellos también poder entrarse. Mire, hay gente que a veces se ve localizados los demonios, no siempre, pero por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, no sé si usted ha visto que hay gente que tiene, ay, no me acuerdo cómo se llama, me acordé de alguien que tenía que, un minutito, por favor, que me acordé de esta persona y pienso que, olvidé, de que a través de sus anillos, no sé si usted ha visto, por ejemplo, gente que tiene enfermedades como artrosis, que a veces se les dañan los huesos, puede ser por enfermedad, por herencia, pero también puede ser por objetos que tiene allí, que es un pacto, para ellos es un pacto. El momento que tú te pongas algo que le pertenece al enemigo, él dice, esto es un pacto, me pertenece. Entonces, es importante que usted revise qué es lo que tiene, con estrellas, solamente con estrellas, pero hay también cruces. Eso lo vimos en casa de una hermana, que cuando a esta hermana se le visitó lo que le contaba, ella pensaba que no había nada, pero ella tenía en la pared, ella tuvo un sueño y después comprendió el sueño, donde ella me veía a mí y ella veía cómo salían los demonios. Es para que usted comprenda que esto es real, esto pasó hace como 3 semanas o 4 semanas antes. Y ella no entendía, pero cuando yo llegué, yo sentí algo tan pesado que yo quería ver lo que había en su casa. Y me dijo, mi casa, ¿ves que está libre? Yo dije, no, yo la siento muy pesada. Entonces, cuando comenzamos, se miró que tenía una estrella, no, perdón, no una estrella, una cruz de masonería. Hay cosas que no conozco, simplemente escucho lo que Dios me dice y yo le dije, mira, eso le está dando acceso. ¿Eso de quién es? Y ella me dijo, yo lo puse. Gracias a Dios ella lo pudo quitar, pero ella lo hizo por ignorancia, porque no sabía, pensó que quedaría bonito su lugar, su casita, pero lastimosamente al tú no entender, al tú ser ignorante, al que nadie te hable, pues el enemigo va a entrar. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece, porque le faltó el conocimiento. El conocimiento es Dios que nos lo da, la sabiduría es Dios que nos lo da, pero es importante que si tú no conoces de esto, tú puedes tener objetos, quieres ser libre, pero le está dando acceso. Tal vez tú quieres liberar a otro, pero si tú no sabes eso, tal vez tú le vas a hacer una liberación en el cuerpo, pero va a quedarse en la casa que le va a dar acceso, ¿ya? Porque muchas veces se ha hecho liberaciones, a veces el Señor dice, hasta aquí, no le hagas más liberación porque tiene algo que le pertenece al enemigo. Como este tema es bastante grande, bastante extenso, me gustaría ahora que pasemos a las preguntas, porque son casi las 10. Vamos a seguir el día lunes
porque vamos a hablar de todo lo que es los juegos, como es la montaña rusa. Usted va a decir, hasta eso usted lo ve malo, hermana, y usted también lo ve los demonios. Mire, órele a Dios. Dígale, Señor, revélame, muéstrame. Mire, yo me recuerdo que la última vez, yo, como le digo, yo quería ganármelo a mi hijo, quería ganarme a todos, al Señor, y yo decía, bueno, y yo me recuerdo que yo me subí a un juego, pero no, mejor lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí y lo vamos a hacer el próximo lunes. Vamos a hablar sobre los juegos ¿cómo se dice? Los juegos para los niños, también las mangas, los libros. Vamos a hablar porque es bastante extenso. Es importante que usted conozca esto. Para mí es muy importante porque para mí es parte de la liberación. Porque cuando dice en Génesis, mire, de lo que el Señor me dio para preparar, no lo he leído nada. El Señor me había dado otra palabra y rápidamente vamos a... Ay, se me está desconectando. Va a ser la última palabrita que vamos a leer porque seguiremos con este tema. En el capítulo 15 de Romanos y está en el versículo 15. Romanos 15:15. Y dice así: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, usted es una ofrenda agradable para Dios, una ofrenda santa. Pero si usted está aportando algo, vamos a decirle, mire, en una liberación, me gusta esto compartir con ustedes, porque ustedes también tendrán muchas experiencias mucho mayor, más que yo. Pero, mire, a través de triángulos, a través de dibujos, ellos pueden entrar. Imagínense que si a través de triángulos ellos entran, imagínense usted se pone un dijecito de un triángulo aquí. Usted, si usted ya lo sabe, bueno, si usted no sabe por ignorancia, bueno, pero si usted lo coloca, usted piensa que usted le da acceso, sí o no. Como le digo, ¿conozca usted la palabra sí o no? Ellos van a entrar porque tiene un radar. ¿Ya? Es como cuando usted está conduciendo con un carro ajeno, el radar pasó, tomó. El que es dueño de ese ¿cómo se dice? Le hacen la foto, la placa y todo, el color, a qué horas fue. Le va a dar acceso. Así que usted también, usted no le dé acceso al enemigo. Si tiene preguntas, vamos a hacer después oraciones para que Dios vaya quitando lo que todavía haya oculto en nuestras casas, aún muchas veces, aún en nuestros hijos, en nosotros mismos, porque a veces Dios necesita tratar con cada uno de nosotros. No sé si alguien tenga una preguntita sobre el tema y si alguien después tiene también una oración, un pedido de oración para también poder estar orando. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta, no sé, de los hermanos de WhatsApp o de los hermanos de Zoom. Si todo fue claro, entonces gloria a Dios, que bueno, no hay preguntas, quiere decir que todo entendieron. Pero si hay algo que usted dice, no, hermana, yo esto no concordo, bueno, si es que hay alguna palabra con la que yo pueda decir, hermana, está escrito esto, entonces yo le diré, bueno, hermana, perdóneme, me equivoqué porque también me puedo equivocar, ¿ya? Entonces no sé si alguien tenga una preguntita, ¿no? Y la semana próxima, como les digo, seguiremos con el mismo tema, desarrollando tal vez cosas que no se pudo decir hoy, porque bueno, y espero que ya me pueda funcionar mi computador y ver cómo puedo hacer para que ustedes también puedan ver las imágenes. Es importante, ¿no? Es importante porque a veces uno pone
un Buda afuera en el jardín y dice, bueno, yo no lo tengo dentro de la casa, pero lo tengo en el jardín. Yo no tengo el anatema aquí en la casa, pero tengo los 7 enanitos afuera en el jardín. Tal vez no le pasó eso a usted, pero a mí sí me pasó. Y el Señor me dijo, bótalo. Y yo, pero para mi jardín, que quede bonito y que no sé qué. Y el Señor me decía que eran 7 demonios que representaba cada enanito. El gruñón, el triste, el depresivo, el vanidoso y todo eso. Entonces yo, y me tocó botarlo, porque era parte de la idolatría, porque son duendes. Usted ve los 7 enanitos, son duendes. Bueno, como le digo, puede ser que yo me equivoque, pero es lo que escuché de la parte de Dios. Entonces, hay cosas que puedes traerlo y puedes colocar mismo como decoración, como en mi caso de una vez coloqué una sweat, ¿cómo se dice? Una sweat, se dice ¿cómo se dice? Es estos animalitos que se les gira la cabeza, que son nocturnos, que ven en la noche, lechuza. Y el búho, eso, y el búho. Y yo lo tenía afuera, pero ¿sabe quién utiliza mucho el búho? Y la lechuza, los brujos y las brujas. Y cuando el Señor me lo reveló eso, ni 2 días duró afuera, pero yo me lo había comprado porque pues yo quería adornar mi jardín y quería que esté muy bonito mi jardín y quería colocar unas lucecitas afuera, que se viera bonito, porque no es malo adornar su jardín y todo, pero ¿qué es lo que usted está poniendo? Siempre ore al Señor y yo a veces, aunque oro, a veces después que lo he comprado, tal vez como enseñanza, tengo que después votarlo. Bueno, hasta aquí el tema, así que si no hay ninguna pregunta, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Claro, mi amor. Lo que me quiere, que es lo que Jean-Paul Gaultier me quiere transmitir a través de su ciencia, porque yo, por ejemplo, si hago un vestido, yo voy a transmitir algo a través de mi enseñanza. Puede ser el error, como tal vez una revelación. Como también a través de imponer manos, puedo pasar lo que está en mi cuerpo, puede ser bueno como malo. Si mi corazón está malo, pues eso le voy a transmitir. Pero si la unción está en mí, pues se va a transmitir y va a traer sanidad, va a traer liberación. Pero si la persona que creó un perfume sirve a las tinieblas, nunca amó a Dios y era parte que amaba su propio sexo, yo me lo pregunto 2 veces, porque fue el Señor. Un día a mí me gustaba mucho Jean-Paul Gaultier, porque hay un perfume con la forma de mujer y todo. Pero tú ves que tiene la forma de la mujer. Tiene un corsé. No sé cómo se dice corsé en español, pero ese corsé, ¿quién utiliza? Las prostitutas. Usted no se pone un corsé porque así. El corsé se lo ponía mucho la prostituta para cerrar bien su cintura, para llamar la atención, para que se le vea su buen cuerpo y poder seducir a los hombres. Pero yo le digo eso de lo que puedo escuchar. Y yo decía, pero es que a mí me gusta. Y yo tenía tanto perfume que decía demonio y ángel. ¿Qué dice ahí? Yo, demonio. ¿Qué tienes que hacer? Yo. Entonces no le voy a decir lo que usted tiene que hacer, lo que tiene que votarlo, no votarlo. Y eso, pregúntele al Señor. Pero pienso que es importante ver qué es lo que está diciendo allí en la etiqueta, porque la etiqueta quiere dar un mensaje. Seducción. Seducción. Quiero seducir. Entonces, el perfume tiene esencias que va a hacer a que atraigan. Y déjenme decirle que el perfume es también algo, así como cuando se está liberando a alguien, se huele a veces a excremento, se huele a algo feo, a azufre, pero así mismo cuando la presencia de Dios llega a una casa, se huele a rosa, se huele algo delicioso y Dios viene y uno sabe que es Dios. Pero así mismo el perfume puede traer una segunda intención, porque si ese es para seducir, digamos, que dice el nombre seducción, se sabe que eso va, la persona que le buena, sea el hermanito que está al lado suyo, se va a comenzar porque lo que trabaja también es aquí, yo no le digo que sea malo, yo me pongo a veces en la ropa, pero no me lo pongo, a veces se me olvida. Y no le voy a decir que es pecado ponerse un perfume, pero sí le digo
lea la etiqueta. Si dice demonio, como lo que yo tenía, que decía demonio y ángel, a mí me tocó botarlo, lo tenía nuevo. Después tenía otro perfume que también daba el nombre, hay uno que dice Armagedón. Si la persona no conoce quién es Armagedón en la Biblia, la persona, los hombres se lo ponen. Y una vez buscando para alguien dije, no, yo no le puedo regalar eso. Mismo que no conozca al Señor, no puedo regalarle eso. Hay también perfumes en forma de calavera, en forma de la parte íntima del hombre, de la forma un poco ya... Entonces usted va a ver de todo. Usted busca un perfume. Yo, por ejemplo, personalmente, lo que yo uso es un perfume que lo producen los israelitas, ¿no? Es a base de mirra, me pongo mirra, rosa, hay uno que dice la rosa de Sarón, pues eso es lo que yo me pongo mi esencia y huele riquísimo, me pongo un poquito y ya, ¿sí? Buenas noches, sí, cariño. Tengo entendido que la mirra también la usan los brujos, los hechiceros para hacer ojo y hacer esa homera, como se dice en los mexicanos también. Ya. En este caso, entonces ya no. No, por eso le digo. Si hay algún dominicano que tenga conocimiento de eso, normalmente se le echa. De esa homera. O sea, quizás ellos saben que es buena y lo usan con ese objetivo, pero normalmente la suelen usar. Sí. Los inciensos. Exactamente. Entonces, por eso le digo, es muy importante, ya le voy a dar a mi hermana Neida la oportunidad, es importante, por eso le digo, primero ore, o sea, ore, pida dirección. Yo como le digo, yo uso fragancias, no sé, de una fruta, y no siempre, me baño y a veces se me olvida, me regalan y a veces justo que tengo alguna cosa y le regalo, digo, bueno, voy a regalar, pero mire el nombre, vea quién lo creó, quién es esa persona, un poquito investigue su vida, y si no tiene nada de malo, pues cómprase su perfume, perfúmese, pero mire qué es lo que quiere llevar el mensaje del perfume: seducción, pasión desbordante, tú conmigo, sígueme. ¿Por qué? Porque el Señor me está colocando ahorita eso. Mire, le voy a contar un poquito algo rápidamente, ya no quiero hacerle perder mucho su tiempo, pero yo me acuerdo que en la cuestión de la brujería, cuando yo la practicaba, mire, hay perfumes que se llama sígueme, ¿ya? Y sígueme es un perfume, porque usted va a encontrar muchos perfumes en la brujería, muchos. Por eso es lo que estoy hablando, de que usted tiene que ver qué contenido tiene ese perfume. Es decir, que hay algunos que son para llamar la atención, volverlo a la persona. Yo no sé si usted ha visto que a veces pasa un hombre, puede ser el más feo, pero tiene un rico perfume y está, no sé si a usted le pasa alguna cosa, no sé, tal vez eso me ha pasado a mí. Y yo digo, wow, y ahí yo entiendo lo que hay como lo que atrae en el aire, lo que está moviéndose en el aire, aunque yo no lo vea, pero el perfume está llevando los sentidos, las emociones de la persona. Yo digo, wow, así son muchos que... Mire, si usted ve en Proverbios a la mujer ramera, cuando en Proverbios le dice, hijo mío, cuídate de la ramera, y ella comienza a adornar, dice que la cama, que comida, lo estaba conquistando con esencias, lo estaba conquistando para llevárselo a la cama, lo estaba conquistando los sentidos. Y el enemigo conquista así, sobre todo en la prostitución, en todo lo que es eso, se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque el objetivo es mantenerlo a la persona a que esté sumiso. Entonces, no solamente hay sígueme, ven, hay dominio, un montón de cosas. Bueno, yo ya no me acuerdo, pero perfumes para dominar, perfumes vuelve conmigo, en fin. Entonces, por eso yo le estoy hablando de que es importante de que usted sepa. Bueno, no va a hablar mucho, le voy a dar la oportunidad primero a mi hermana Neida y después a mi hermana Dianelli. Bienvenida. Adelante, hermano.
Yo quería preguntarle, yo tengo una agencia de decoraciones, yo trabajo en eso, hago bodas, todo tipo de decoraciones de evento, y tengo algunas clientas que me pidieron y los he realizado. Son decoraciones, por ejemplo, el unicornio. Ajá. También bueno, Spider-Man, creo que lo he hecho una vez, pero siempre Mickey Mouse, Mimi, y yo he realizado esos tipos de decoraciones, así como en Estados Unidos, ¿no? Que se hace con globos y todo eso. Ajá. Y yo no sé usted qué piensa. Yo, o sea, siendo la persona que trabaja, ¿no? O sea, en mi casa, obviamente, siempre estuve muy sensible a ese tipo de cosas. Por ejemplo, mis hijos ya están grandes, ¿no? Pero era, por ejemplo, en la época eran otros muñecos, ¿no? Entonces, como que tenía un poco cuidado, ¿no? Como los Nemos. Y ahora yo no sé, porque yo digo, ay, ese es Mickey Mouse, es más chiquito, no sé. Ahorita me estoy preguntando, es que no sé, que yo no sé qué hacer. Mira, lo que yo te aconsejo sobre todo es que tú te arrodilles, ores, porque lo que hay que entender es que tú tienes que pedirle dirección a Dios, ¿entiendes? Yo estoy contando lo que yo he hecho, lo que a mí Dios me pidió hacer, pero es importante que tú le pidas al Señor para que tú entiendas el por qué. Yo no te voy a decir, hermana, deje de hacerlo eso. No. Pero sí tienes que pedirle a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, que Él te muestre para que tú puedas mirar el mundo espiritual. O sea, de que si tú vas a hacer para niños, ¿qué puertas se está abriendo para esos niños? ¿Ya? Yo he hablado, es una realidad y eso no lo voy a cambiar ni le voy a decir, no. Es una realidad, pero esa responsabilidad no la quiero tomar yo, sino esa responsabilidad eres tú pidiéndole al Señor. El Señor puede decir que te va a permitir que sigas trabajando, pero hay un momento que te va a decir, o tal vez el Señor te va a decir definitivamente no, porque te va a hacer sentir que eso está mal. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que se les habla de Disney World, pero eso es otro tema que se va a hablar la semana próxima. Entonces, pero de eso seguro, porque Walt Disney es un lugar pactado. La gente puede decir que puede ir, pero es como un cementerio. La gente puede ir al cementerio y dice, bueno, fui a enterrar a mi muerto. Pero cuando tú regresas, pues tú oras, ya sabes que ya saliste de ese lugar. Una vez me pidieron hacer una decoración de manga y la verdad que yo no quería hacer. Rapidito sentí en corazón que no. Y la clienta como que eso es lo que ella quería, no quería otra cosa. Y verdad que no encontré ni un material. No lo vendían acá para decoración, ¿no? Y me dio ese gusto de decirle a la señora, no encontré material, hagamos otro tipo de decoración. Pero es verdad, no encontré nada. Nada, en Suiza nada. ¿No? Porque lo que te digo, tú sin darte cuenta, porque es tu trabajo, porque tú no lo sabías, pues has estado haciendo esas cosas, pero te digo, dile al Señor que te abra los ojos, mira lo que ayer pasó, y pienso que Dios lo que está iniciando es que te está abriendo los ojos. Después diré al Señor que te muestre más, porque Dios puede mostrarles a ustedes, como les digo, más cosas. Y este grupo es para compartir, porque es parte de la liberación. Entonces, órale al Señor. Si ya tú ves que hay cosas como lo que te digo, que abre puertas, entonces el Señor te dirá, no. O cambiar, ¿no? Sí, o sea, que sobre todo yo te digo eso, o sea, de que tú ores por cada cliente. Señor, mi trabajo es para ti, y comiences a poner en primer lugar a Dios, que ese trabajo es para Dios,
y que los clientes que Dios te los mande, o sea, que sea el propio Señor que te mande, a que no tengas que hacer Spider-Man, cosas así, porque imagínate que tú en medio de esa fiesta tú estás levantando un Spider-Man donde tal vez la gente no conoce y está haciendo una señal, está adorando allí y tú estás decorando, estás allí por abajo, estás como dando un culto ya. Entonces, también tengo, a veces me toca decoraciones, por ejemplo, tengo una decoración este fin de semana con un niño, pero que parece niña. yeah. Y tiene 14 años y quiere que le haga una fiesta. Ahí no hay personajes, solamente decoración. Pero el color me habla mucho, el color es violeta. Y el chico ya en la voz lo siento un poquito. Entonces yo tengo que orar ahí por ese muchacho, porque ya me ha tocado niños de 6 años que son niños y me dice que son niñas. Ya. Y yo le pongo la mano en la cabeza. Ya, pienso que Dios te quiere usar ahí en tu trabajo y que Dios quiere mostrarte esto para que tú también, con el tiempo, tú puedas hablar, tú puedas, no sé, ministrar, pero es importante que tú ores por cada uno de tus clientes, que si esa es una manera de evangelizar, ¿entiendes? Sí. Con cariño, con amor, porque pues son personas que llegaron hasta ese estado, como te digo, tal vez por la falta de un papá, porque fueron abusados sexualmente, alguna situación, fueron rechazados su sexo desde el vientre de su madre, tal vez porque el padre nunca aceptó el sexo, y eso es lo que hay, ese intercambio de sexualidad a veces, esa confusión. Entonces, órale al Señor por cada cliente, cada vez que tú vas a hacer una decoración, Señor, guíame, como guiaste a Moisés, Padre, así como tú le mostrabas a Moisés cuando tenía que hacer la mesa de la proposición, Padre, Señor, tú no haces excepción de personas, Padre, a mí también, Señor, yo te presento mi trabajo, que amanso, que más hay, y yo, Señor, te pido, Señor, que lo que yo tenga que hacer, revélame, muéstrame, y yo lo va a hacer, usted va a mostrar. Ok. Gracias, pastora. Amén. 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 Mi hermana Vianelli. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todas. Amén. Referente al tema que estabas hablando, de cosas que a veces inconsciente, a veces conscientemente entramos a la casa. Yo le había contado a Wanda, que pasó creo que la misma semana que ustedes se fueron de New York, ¿Ya? Que te recuerdas que Wanda me dijo, pídele al Señor que te abra tus oídos porque estoy hablando contigo y siento decirte eso. No sé si lo vas a escuchar en voz audible o qué va a pasar. Entonces, desde ese día yo comencé, Señor, limpia mis oídos, pero también decía, limpia mis ojos, mi mente, hasta mi boca y mi nariz. Cosas que hayan entrado que a ti no te gusten o cosas que todavía queden. Ese día llego a la casa y estoy borrando unas fotos de mi abuela que murió y un paciente que yo cuidaba que murió. ¿Ya? Porque, Wanda, yo borro la foto de mi tía por la que tengo el tatuaje. Borrando ataduras yo estaba. Ya me recuerdo. Sí, por lo que hablamos. Ya. Entonces, el Espíritu no me recordó y ahí me dijo, empieza a borrar esas fotos. Y yo, ¿qué? Así mismo, ¿yo qué? Y yo, Espíritu Santo, pero yo borré la mayoría de esas fotos de Instagram. Exacto. No, pero es que tú me pediste hace un rato que te limpiara la vista, la mente. Cada vez que tú vienes a tu teléfono y tú ves una foto cuando tú fumabas juca, ves ese video bailando, ves ese video con la ropa provocativa de esas vacaciones donde tú fornicaste, entonces, ¿a dónde tú te vas? Tú te vas al pasado, te me estás ensuciando la mente. Vas a decir, mira, pero yo fornicaba cuando me fui de vacaciones, pero ahora yo estoy guardándome para un esposo cuando llegará ese esposo, o esa música, ese video que ya tú no le escuchas. Yo me fui en grito, pero una cosa, yo estaba sentada en la cama y yo me ahogaba llorando. Y yo miraba para arriba y me decía, es que no, se va.
Yo te voy a decir la que se van a quedar para cuando tú quieras poner un antes y un después. Y no fue cualquier foto. Aparte de eso, me dijo, tienes un álbum de fotos de un matrimonio que tú tienes y a ti te va a llegar divorcio, porque tú estás en proceso de divorcio. Una por una, empieza a botar las fotos y rechaza ese matrimonio, porque tú eres soltera en espera del esposo que Dios ha escogido. Sí, porque bueno, esta hermana en realidad no está casada. Bueno, es una larga historia, pero sí, para que no vayan a decir, pero ¿y cómo está casada? Sí. Ella, tú le puedes contar mi historia, pero que yo no esté en la llamada, porque como en mi teléfono se puede quedar esa información, uno nunca sabe, pero cuéntale mi historia otro día. Aparte de eso, señores, no le bastó y me dijo, los anillos que te pones, que están ahí, el anillo que compraste hace años cuando tú te casaste, bótalos. Y yo, perfecto, por los anillos se hacen pactos. Eso yo lo había aprendido antes de ver y a Wanda, con un testimonio de una ex satanista. Entonces, con demonios. Y estamos supuestos solamente a usar anillos de oro, porque en la plata ellos hacen pactos para vendértelo, y principalmente los que tienen piedra de colores. Es que no es solamente que sea de plata, ellos utilizan el oro, porque mira, si tú ves, los satanistas usan el oro también. O sea, eso no tiene nada que ver, sobre todo los presidentes, si tú ves, de masonería, ellos utilizan también con oro, no tiene nada que ver. Pero me hizo botar uno de oro, y ve, el de la graduación de universidad, y se preguntarán ¿por qué un anillo de graduación? Porque cuando yo me gradué, él me dijo, mira, cuando tú te graduaste, tú no tenías el dinero suficiente para comprar el anillo de oro nuevo. Recuerda que en tu casa de Santo Domingo tú tienes una carta de la universidad que tú nunca usaste para comprar un anillo nuevo. En tu próximo viaje, busca la carta, está con tu título universitario guardado, tu mamá lo guarda, busca la carta y vete a comprar un anillo nuevo. Porque el anillo tú lo compraste usado. Y él me preguntó, ¿quién usa ese anillo? Son gente que van a empeñar los anillos, le borran el nombre de ellos y le ponen el tuyo. Y me dijo, ¿tú sabes quién usó ese anillo? No. ¿Tú sabes si era satanista? ¿Tú sabes si era brujo? ¿Tú sabes si era santero? No. ¿Tú sabes de qué familia viene aunque no haya hecho nada? Entonces transmite. Me dijo, bote ese anillo. Yo no lo boté. Yo seguí llorando después, ¿verdad? Y cuando yo dormir, se me dijo el anillo de graduación, una detrás de otra. Y yo le dije, ay, ya, porque yo te conozco, Espíritu Santo, y yo sé cómo tú me inquietas. Y fue y voté y renuncié al anillo. La enseñanza es, pregúntenle, porque el Espíritu Santo le responde. Amén. Y pregúntenle, vayan a intimidad todos los días, que él maneje su tiempo. Yo sé que quizá ustedes no tienen el tiempo que yo tengo, porque muchas aquí son casadas, con niños. Yo tengo más tiempo que ustedes para estar en intimidad, pero traten de dar intimidad, aunque sea poca, pero a veces se puede dar a entender que es fanatismo o que ya sobrepasa así de la religiosidad. Pienso que una cosa es religiosidad, fanatismo. Mire, cuando uno ama tanto a Jesús, yo pienso que sí, ya llega como un tipo de que uno, mire, cuando uno iba al fútbol, cuando iba a los conciertos, uno era fanático de, por ejemplo, unos eran de Maná, de Shakira, de Lady Gaga y tantas cantantes que había. Yo no era fanático, iba y quería vestirse. Pero y ahora que conocemos a Cristo, ¿por qué no queremos vestirnos como Él? ¿Por qué nosotros no queremos seguir a Cristo? Cristo fue simple, humilde, siendo rey. Cristo no vino con joyas, Cristo no vino con anillos. Dice que se despojó, pero al hombre le cuesta despojarse. Y dice, ay, yo no, es que no va a haber feo y que no sé qué. Si la gracia, dice que el temor de Jehová, que eso es lo que, el temor de Jehová es lo que sea nuestro rostro. Entonces yo pienso que pregunten,
dependan del Espíritu Santo. Yo nunca voy a decir a este otro, sí, antes yo lo hacía porque quería que la gente fuera libre, pero ahora digo, no, que la misma persona entienda, aprenda, lanzar la palabra, decir lo que abre puertas, pero que el hombre tiene un libre albedrío, ¿no? Entonces, vamos a orar. Me alegré mucho, creo que salió, pero estuvo allí hasta el final la hermana, por la cual decía que es de bendición que la hermanita estaba allí, pero creo que ya se fue. No está allí la hermana Nayeli. Entonces, es muy importante eso, ser dependientes del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Usted va a trabajar, vaya, pregúntele al Señor. Usted va a ir a una casa, que usted va a limpiar, usted va a visitar, órele al Señor. Porque a veces hay gente que, por ejemplo, trabaja en la casa de un masonero, comienza, como le digo, a entrar en un lugar que no le pertenece. A veces hay gente que se ha caído, gente que estaba enferma. Y me olvidé, gloria a Dios, me acordé lo que le estaba diciendo de lo del cuadro, me acordé ahorita. Perdón, ya vamos, ahora sí vamos a terminar. Cuando le contaba del cuadro, yo le decía que yo veía esos demonios. Mire, esta persona no podía mirar, no podía ver los demonios. Y se oró, yo, Señor, como yo veo, muéstrale a esta persona. Mire, esa persona que tenía como 65 años en aquel tiempo, nunca se me olvida, se llamaba Patricia. Mire, esta señora fue curada. Se quitó ese cuadro, pero quien vino contra mí fue su hijo, porque no sé cuánto dinero costaba ese cuadro. Le importó más el cuadro que la mamá, que estaba sana de poliartritis. Cuando yo fui, esta mujer no podía caminar, esta mujer no podía, tenía de todo. Pero cuando esta mujer, yo le dije, Señor, es que yo no puedo hacer, ábrele los ojos a esta mujer. Se acabó de orar. Cuando le digo, mira, ¿qué es lo que ves? Cuando la hermana comenzó a mirar, ella comenzó a ver igual el mundo espiritual. Ella me dijo, no, mira cómo se mueven. ¡Ay! Y comenzó a gritar, no, quítame eso. Nosotros sacamos, yo le dije, eres tú la dueña, eres tú que tienes que romper, quitar, renunciar. La mujer, esta suiza, renunció. Yo le dije, el Señor me dice que es esto que te ha traído enfermedad, porque esto ya venía pactado desde muchos años. Ese cuadro lo tenían por muchos años, no sé, de generación en generación venía, porque venían de los abuelos, de parte del esposo. Y ella era la que estaba heredando. Cuando la madre, yo la fui a visitar al otro día, el hijo lo que me vino a reclamar fue el cuadro. No sé cuánto dinero costaba ese cuadro de aquel gato negro donde se veía, era realmente un cuadro satánico. Pero gloria a Dios, esta mujer al destruir y sacar el anatema, lo maldito, el radar demoníaco, esta mujer fue sanada para la gloria del Señor. Y cuando vi eso, lo que Dios puede hacer por sacar y sobre todo obedecer, yo dije, wow, gloria a Dios. Yo desde ahí dejé de no tener miedo, de hablar lo que Dios me manda hablar, de decir que cosas, muchas cosas, como les decía, a través de esas máscaras trae sensualidad, sexualidad, porque a través de esas máscaras que lo utilizaban en aquellos tiempos, de esas máscaras de Venecia, traía mucha lascivia, porque ellos se cubrían con eso para poder conocerse entre personas, entre mujeres con mujeres o diversos sexos. Amén. Bueno, hasta aquí, mis amados hermanos, vamos a orar. Amén. No sé si alguien tenga un pedido de oración, si no vamos a sellar con una oración.